Bueno, qué bueno que estás aquí. Te estábamos esperando para poder empezar. Gracias por darnos un momentito de tu tiempo y sobre todo bienvenido a Antídoto, este programa donde podemos reflexionar cosas, donde estamos en paz un ratito y sobre todo donde vamos a hablar de temas interesantes tanto para ti como para nosotros. Y nos gustaría escucharte y que nos dejaras alguna vez algún comentario en las redes sociales, algún audio, para que nos puedas decir cuáles son tus inquietudes, qué te parecen los programas y sobre todo, pues cómo vamos avanzando. Hoy tengo un invitado muy especial, un amigo mío, se llama Narcis. ¿Qué tal, Narcis? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por contar conmigo para poder dedicarle un poco de tiempo a este tema que creo que es muy interesante y que al que nos está escuchando pues le va a interesar. Bueno, Narcis, ¿tú cómo definirías a los cristianos? ¿Como una minoría, como un colectivo? Y sobre todo, ¿tú crees que este colectivo o minoría cristiana han sido alguna vez discriminados? ¿Tú qué piensas? Pues mira, te voy a contestar con una estadística que leí hace poco del Pew Forum Research Center, en el que decía que 8 de cada 10 personas se identifican con algún grupo religioso. Este estudio se realizó en 230 países y, aunque se hizo en 2010 y ya hace tiempo, mostraba como 2,2 millones de personas, 2,2 mil millones de personas en el mundo son cristianos. Hay muchos más, cerca del 84%, que se identifican con cualquier tipo de religión. Después de los cristianos están los musulmanes, ¿no? Así que como minoría no nos podríamos definir como tal, porque realmente religiosos hay muchos. Depende de dónde vivamos. Nosotros vivimos en Europa, pues los cristianos aquí sí que son una minoría y son más un grupo más pequeño, pero minoría a nivel mundial no somos. Claro, ¿sabes por qué te pregunto? Porque, bueno, si somos minoría o no, sí que somos un colectivo para muchos raro, extraño o incluso a veces extraterrestre, ¿no? En este contexto de la pregunta, si alguna vez nos hemos sentido discriminados, una de las palabras que viene a nuestra mente en las cuestiones de las minorías, de los colectivos, de las luchas sociales que en este momento están surgiendo, es la tolerancia, la inclusión y la igualdad. La escuchamos en todos lados. Y si como cristianos nos hemos sentido discriminados o no, al menos ahora, yo creo que como colectivo somos un colectivo que se han otorgado derechos, que somos reconocidos, que se nos incluye y aparte se nos respeta. Y yo creo que este colectivo, a veces, imagínate que este colectivo que se le da derechos, a veces no quiere dar derechos, ¿no? Es como que trata de impedir que los demás colectivos tengan derechos. Entonces, bueno, eso es para reflexionar, ¿no? Como para introducir al tema. Así que vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? De la tolerancia. Vale, Josías, pero me gustaría preguntarte, ¿tú qué piensas de la palabra tolerancia? ¿Cuál es su definición? ¿Cómo lo definirías? ¿Para ti es una palabra que la usas o la has escuchado en muchos medios de comunicación? ¿Es algo actual? Pues yo lo he escuchado mucho, pero sinceramente a mí la palabra tolerancia no me emociona mucho, no me gusta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque generalmente el uso que se le da no es el que yo creo que es el correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque investigando un poquito, la RAE, una de las acepciones que utiliza es que la tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes, contrarias a las propias. Entonces, claro, ahí es donde viene la pregunta que yo te quiero hacer a ti. Según esta definición, ¿tú crees que el uso de la palabra tolerancia tiene una connotación negativa hoy en día? Porque, claro, lo utilizamos muchísimo, ¿no? Pero hay veces que parece que tiene un matiz más de aguantar que de respetar, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con eso, que tiene un matiz un tanto negativo por el hecho de que si tú tienes que tolerar algo, es que hay algo que tolerar. No sé si me entiendes. Uh-huh. Si hay algo que tolerar, es que hay algo diferente y hay algo que tú tienes que aguantar o soportar, porque son sinónimos. Aguantar, soportar, tolerar, significa que es algo diferente y quizás algo que no te gusta, algo que no compartes, algo que desconoces. No sabemos por qué exactamente, pero quizás es algo diferente. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito, ¿no? Cómo a veces la palabra tolerancia se le da ese matiz negativo y probablemente nos estemos equivocando un poquito. Este tema yo creo que nos afecta a todos, Narcis, porque, ¿sabes? Hoy en día todos caemos en esa definición. Todos somos tan diferentes. Aunque estamos en un mundo tan globalizado, yo creo que somos tan diferentes. Cada uno tenemos nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras prácticas. Hace algunos años probablemente el mundo pues se definía enteramente como cristiano, ¿no? En casi por todos lados, con la colonización, con todos estos movimientos que fueron conquistando diferentes países y la religión católica era como la más importante. Pero ahora estamos en un mundo tan, pero tan diverso en diferentes aspectos, donde, claro, imagínate, si no nos respetamos, terminaremos todos sin ojos y dientes, terminaremos todos peleados. Pero ¿por qué somos tan diferentes? Y esa pregunta, nos guste o no, somos parte de un colectivo en el momento en el que tú te sientes diferente, ¿no? O sea, tú dices, oye, yo no creo en esto o dejo de pensar en esto. Y en ese mismo instante
estamos siendo parte de un colectivo. Claro, de hecho, la diversidad yo creo que es la primera característica del ser humano. No hay dos personas iguales, ni que piensen igual, ni que tengan la misma cultura, el mismo background, nada de eso. De hecho, hace unos siglos eso no existía. Hace unos siglos, si tú pensabas diferente, seguramente la Inquisición, un campo de concentración, la cárcel te esperaba. Eso es algo que la humanidad ha tenido que sufrir y quizá la religión ha tenido parte que ver con eso. Pero hoy en día no, hoy en día la diversidad y las diferencias son algo primordial en las personas. Nos diferenciamos de los otros desde gustos hasta pensamientos, hasta cualquier cosa. Y aquella cosa con la que nos identificamos quizás es lo que nos hace formar parte de un colectivo específico, ¿no? Ahora, ¿tú crees que nuestro colectivo cristiano alguna vez ha sido perseguido o ha sido atacado? Sí, o sea, si nosotros nos metemos dentro de un colectivo, yo creo que sí, como cristianos hemos sido perseguidos, ¿no? Independientemente de qué lado de la balanza estamos del cristianismo, ¿no? Si protestantes, católicos, como sea. Por ser cristianos en una sociedad judaizante y romana fuimos perseguidos, ¿no? Después, como estudiosos de la Biblia, en la Edad Media también fuimos perseguidos. Como protestantes, cuando decidió Lutero clavar esas 95 tesis, pues fuimos otra vez perseguidos, ¿no? Y si queremos ser muy estrictos, también fuimos esclavos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y también fuimos deportados en algún momento, ¿no? Y claro, me puedes decir, oye, ¿por qué utilizas la palabra fuimos, no? Pero yo creo que si tenemos estas raíces o creemos que tenemos estas raíces en el cristianismo, sin duda alguna podemos identificar al colectivo cristiano como perseguido. Claro, es muy interesante como en la Biblia, ya desde el Éxodo, desde el pueblo de Israel con Egipto, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ellos eran esclavos y dice, mira, atiende al extranjero, atiende al que viene a tu casa, cuídalo. Y eso quizá a lo largo del tiempo se haya llegado a perder, porque si lo piensas, los cristianos en algún punto de la historia algo pasa, algo malo pasa para convertirse de perseguido en perseguidor, si lo pensamos así. No sé si estás de acuerdo con eso y no sé si podríamos reflexionar también sobre eso un poco. Sí, o sea, estoy muy de acuerdo porque yo creo que cuando Dios coge al pueblo de Israel, lo coge y dice, oye, ¿sabes qué? Vamos, ¿no? Pero le llama a ser la luz del mundo, ¿no? Ellos lo malentienden y quieren ser como dominantes y pasan a perseguir a otros, a pasar a ser elitistas, a sentirse especiales, ¿no? Y me encanta mucho porque Dios directamente y por medio de Pablo les recuerda una y otra vez a la iglesia cristiana que claro, que cuando los llama, no los llama por ser especiales, ¿no? Sino les llama a lo peor, ¿no? O sea, me gusta mucho la sinceridad que utiliza la Biblia cuando dice Dios elige a lo peor para avergonzar al fuerte y al sabio, ¿no? Y además Pablo recuerda una y otra vez que dice, no sintáis más que nadie, porque recuerden de dónde venían, quiénes eran, y que no fuisteis elegidos por ser muy guays, sino que fuisteis elegidos pues porque sí, ¿no? O porque el Señor los quiere y no al revés, ¿no? Entonces la pregunta que viene a mi mente es, ¿tú crees que el cristianismo es un colectivo intolerante? Es una pregunta muy interesante y vale la pena que le dediquemos un poco de tiempo. Porque el cristianismo, si nos fijamos en su definición, en sus raíces, en su esencia, no puede ser intolerante. Por definición, Jesús abrazaba a la gente, Jesús se acercaba al más pobre, al más humilde, al diferente, al raro, al que nadie miraba, Jesús se acercaba a él. Nosotros, los cristianos, somos seguidores de Cristo, por lo tanto no deberíamos ser intolerantes. Lo que pasa es que también los cristianos, a lo largo de la historia, consideramos que hemos tenido una verdad, unos valores, unos principios que nos han hecho diferentes, a la hora de pensar, a la hora de actuar, a la hora de proponer formas de funcionamiento y reglas para el mundo. Y a veces aquí es donde nos equivocamos, porque cogemos y decimos, mira, eso está mal, pero en vez de señalar lo malo, señalamos a las personas. Y lo que haga una persona puede que esté mal, pero no tenemos que atacar a la persona, señalar a la persona, tenemos que señalar al mal. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. Nuestros valores nos enseñan qué es lo bueno, nuestros valores y el valor último, entendemos que es el amor, nos enseñan qué es lo bueno y llevar lo bueno hasta lo último. Pero en el momento en el que una persona que no es buena, o entre comillas, entre muchas comillas, no es buena, nosotros la atacamos, estamos siendo totalmente intolerantes. Porque los valores nos tienen que enseñar realmente a amar a las personas y a acercarnos, no a rechazarlas. Rechazar el mal y poner justicia donde hay injusticia y poner bien donde hay mal, poner un abrazo donde hay un golpe. Todo eso es lo que tenemos que hacer y es alejar el mal, no alejar
al malo, entre comillas, o a la persona que está sufriendo, pues eso. De hecho, ese fue el problema, ¿no? Cuando nos sentimos poseedores de la moral, del poder de Dios y sobre todo nos sentimos poseedores de ese Dios, ¿no? Lo sentimos como una pertenencia. Entonces nosotros decidimos a quién dárselo y a quién no dárselo. Porque yo creo que es ahí cuando nos hemos perdido. Cuando la Biblia, como tú dices, encontramos principios. Ojo, no normas, ¿eh? Amigo, encontramos principios, no prohibiciones. Y esos principios son para aplicar nuestras vidas y para compartirlos, no son para quedárnoslos y para decidir nosotros a quién dárselo o a quién no, según nosotros califiquemos si lo merece o no lo merece. Al contrario, estos principios tienen la autoridad de Dios y obviamente la sociedad pueden estar mucho o poco de acuerdo a la sociedad, pero los principios de Dios o los principios que propone la Biblia, sin duda alguna, serían en pro al mejoramiento de la sociedad. Y claro, si le hiciéramos caso, bueno, pues las cosas serían completamente diferentes. El problema está que cuando alguien no les hace caso, como cristianos, por ejemplo, al sentirnos ese poseedores de la moral, cuando alguien no hace caso a eso, es ahí cuando decimos, uy, ¿te deseo el fuego del infierno? Claro, si eso existiera, ¿no? Por supuesto, esto es interesante porque a veces nos apasiona tanto el mensaje que olvidamos a quién le estamos transmitiendo el mensaje y nos centramos más en el mensaje que en la persona que tiene que recibir ese mensaje. Por lo tanto, compartimos en vez de el amor y en vez de principios, en vez del bien, lo que tú decías, llegamos a compartir pues normas, reglas y cosas que al fin y al cabo lo que hacen es construir muros, no construir puentes para llegar a la gente. Ahí en ese momento creo que somos intolerantes. Aquí me gustaría mojarme y poner algunos ejemplos prácticos que yo creo que van a responder muy bien esta pregunta, ¿no? Por lo general el cristiano cree que lo mejor no es abortar, ¿no? Es provida y quiere cuidar tanto a la madre como al bebé. Tampoco está de acuerdo con la homosexualidad, no está de acuerdo con la eutanasia, discrepa de la ideología de género, no está de acuerdo con la legalización de la marihuana como estupefaciente, digo, en general, ¿no? Y ya, como si eso no fuera suficiente para hacernos un colectivo raro en este momento y en esa sociedad, generalmente no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Pero por si nos faltaran cosas, es evidente que por lo general no estamos de acuerdo y nos hemos opuesto o nos oponemos a la legalización de los ejemplos pasados, ¿no? O sea, si la sociedad en un momento dice, oye, queremos legalizar el aborto, queremos legalizar la homosexualidad, no es lo mismo decir estamos de acuerdo con que legalizar. Entonces, tenemos el derecho como cristianos, por supuesto, de estar de acuerdo, incluso expresarlo, ¿no? De manifestarnos, decir, oye, no estamos de acuerdo con esto y creemos que hay un ideal que es diferente y que nos propone otra cosa diferente, ¿no? Claro, lo que veo y lo que estás diciendo es que cometemos a veces un error y es que el mensaje que transmitimos lo transmitimos de cualquier forma menos con amor. Porque a las personas, en vez de transmitirles una seguridad, esa alternativa, ese ideal que tú dices, le estamos transmitiendo algo que se parece mucho a la intolerancia, ¿no? Ese muro, esa barrera, esa forma de pensar diferente. Y bajo la bandera de la moralidad, bajo la bandera de lo bueno que alzamos y agitamos, a veces transmitimos mensajes que para nada son ni tolerantes ni buenos, porque simplemente nos estamos metiendo con colectivos minoritarios quizá y con gente que realmente en vez de recibir nuestro apoyo pues recibe todo lo contrario, incluso llegando a generar odio, recibe nuestro odio, ¿por qué no decirlo de esta forma? Y es algo que si no tenemos cuidado pues caemos en un error gravísimo. Nosotros como cristianos creo que deberíamos luchar por la vida, luchar por los derechos, por las libertades de las personas y ser tolerantes. En ningún momento nuestro mensaje debe fomentar la intolerancia. Y creo que a veces pues caemos en eso un poco. Mira, amigo, nosotros queremos proponerte algo. Sabemos que va a ser un poquito difícil de analizar, así que queremos que te agarres de tu asiento, que lo pienses muy bien y sobre todo que nos des una oportunidad para ver si esta propuesta puede ser correcta. Imagínate que la iglesia no está de acuerdo con el aborto, ¿vale? Pero nosotros somos empáticos, inteligentes y sobre todo informados. Nos damos cuenta, por medio de estadísticas, que mueren un montón de mujeres por practicar abortos clandestinos, ¿no? Que tienen que pagar, que están en unas condiciones totalmente deplorables. Y aparte de nuestra opinión de que sea correcto o no sea correcto según lo que nosotros vemos en la Biblia, ¿no será mejor para todos si nosotros como cristianos salimos al mundo y decimos, oye, está bien, nosotros somos pro vida, pero respetamos vuestra decisión? Aunque nosotros pensamos que no es lo mejor, quiero respetar vuestra decisión. Queremos que se legalice el aborto. Nosotros decimos, oye, nos ponemos a favor de la legalización del aborto, para que todos sean libres de decidir y sobre todo vuestra decisión, aunque esté mal, entre comillas, a nuestro criterio, pueda hacerlo esta persona en buenas condiciones, que lo pueda hacer sanamente, que lo pueda hacer seguramente, para que no comprometa su vida, primeramente, de la mujer, y porque todos merecemos decidir libremente.
Pero aunque no estemos a favor de la legalización del aborto, nos guste o no, se practica. Ese es el caso, ¿no? Por tanto, imagínate que se legalice, que nos ponemos a favor de esa legalización, pero después de esto nos paramos fuera de hospitales, nosotros construimos en nuestras iglesias charlas para ayudar a gente, para informarlas, y tratamos de convencer a cada persona que vaya a cruzar ese hospital de que hay otras mejores alternativas que eso. No solamente eso, sino como iglesia nos ponemos en su lugar y le ofrecemos ayuda, tanto psicológica, tanto de cualquier manera, ¿no? La acompañamos en todo el proceso. Y ya si alguien decide abortar, a pesar de que nosotros estamos tratando de ayudarle, a pesar de que le hemos informado, pues no la tachamos de mala, le damos la espalda y nos vamos, sino al contrario. Ya habiendo tomado la mala decisión, entre comillas, según nuestro criterio, vamos y le brindamos un abrazo, le damos nuestro apoyo, le damos nuestra ayuda, abrimos un grupo de apoyo, ofrecemos ayuda psicológica, la abrazamos y la amamos. Yo creo que eso sería mucho mejor. Pero claro, en este momento lo mejor es ser cabezones y decir no, 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 no. ¿Tú crees que de verdad estamos llamados a esto? O sea, ¿realmente estamos llamados a amar y respetar? ¿O tenemos una misión que es impedir que el mundo se equivoque? ¿Cuál crees que es nuestra misión? ¿Amar o impedir y cuidar completamente la moralidad? Yo creo que Jesús, cuando vino a este mundo, él no vino a decir, mira, esto es bueno, esto es malo, esto se tiene que hacer, esto no se tiene que hacer, esto está prohibido. Jesús pone la vida, por ejemplo, por encima de todo, pero Jesús no odia ni al asesino. Jesús dice, ama a tu enemigo, ama al que te quiere, al que te quiere hacer daño, al que te persigue, ora por él. Jesús muestra en su vida unos principios y una moralidad superior a cualquiera que nosotros nos podamos imaginar, y cualquier principio que nosotros podamos desarrollar y implantar va a quedarse corto, porque Jesús llevaba los principios al extremo del amor, y Jesús amaba. Y a Jesús muchas veces le decían, tú eres un bebedor, tú eres un pecador, tú te mueves entre gente que... Y esto es verdad. Jesús se movía con personas que nadie más se movía, porque Jesús amaba a las personas, y el principio último de Jesús era el amor. Jesús no estaba de acuerdo con lo que hacía la gente. Jesús no aceptaba lo que hacía la gente. Jesús quería el bien, pero Jesús amaba a esas personas. Y se iba y se mojaba y se implicaba con ellas, y ahí donde estaban iba para sacarlas, tendía la mano. Y creo que nuestra misión es esa. No tenemos que confundirnos de misión y predicar el bien a este mundo, sino hacer el bien a este mundo. Muy bien, me gusta muchísimo lo que has dicho, ¿no? Eso de hacer el bien. Y hay que quedarnos con eso, ¿no? Si tienes alguna libretita, sería bueno que lo apuntaras, porque Narcis ha dado la clave casi de todo el tema, ¿no? Seguro que lo primero que se te viene a la mente cuando estamos hablando de esto es decir, claro, sí, Jesús los amaba, pero claro, a pesar de... Pero no es así. Jesús los amaba como eran y como vinieran, tal cual. Pero claro, por supuesto, daba igual que las decisiones que tomaran y qué tan lejos se fueran de los principios. Aún así Jesús los amaba. Pero el amor, o la razón de que los amaba, es porque el amor respeta la libertad de la otra persona. Pero como muy bien dice Narcis, Jesús recibía al ciego, pero no lo quería ciego. Lo recibía ciego y lo transformaba, y realmente lo curaba y hacía un milagro para que pudiera ver. Porque el amor siempre es un caballero, ¿no? Jesús siempre fue un caballero con las personas, y es un principio del amor, donde entiende los procesos, entiende la naturaleza de las personas, entiende también los errores. Pero claro, Jesús siempre fue un caballero con las personas, porque los amaba. Porque es un principio importante entender los procesos de cada persona, que las transformaciones llevan su tiempo. Entiende la naturaleza y entiende los momentos y las circunstancias que pasa cada persona. Entiende los errores, los comprende. Porque Jesús no vino a juzgar y prohibir, sino vino a salvar. Y a veces se nos olvida eso. Claro, lo que está diciendo suena genial. Y de hecho en la Biblia, si nos fijamos, el ejemplo claro de esto es Jesús, y es también Dios en el Antiguo Testamento, antes de la figura de Jesús. Esto lo vemos con el pueblo de Israel. Dios tolera al pueblo de Israel, volviendo al concepto de tolerar, tal como lo hablábamos antes, soportar, aguantar. Él tolera realmente al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel toma muchas malas decisiones, una tras otra, cae, pero Dios le da siempre una oportunidad más, y da igual las decisiones que tomaran, él estaba ahí, ¿no? Y respetaba sus caídas, ¿por qué no decirlo, no? Les dio completa libertad. Y es que el principio del amor no puede estar alejado del principio de libertad, porque si tú amas de verdad a alguien, le das la libertad de hasta no elegirte, la libertad de que escoja otra cosa, aunque esa cosa que esté escogiendo no está bien, pero como tú le amas vas a volver a ir a por él. Y creo que es el principio último que nos presenta la Biblia. Así es, Jesús ya lo dijo, el sol sale para buenos y malos, y hay veces que no entendemos eso, ¿no? Pero Dios no retira su bendición o no retira su amor de las personas por muy mal que puedan ir en la vida, según nosotros, ¿no? Y Dios nos recomienda
principios para que vivamos mejor. Pero si no los respetamos, no condiciona su amor. Y eso es importante y te lo voy a volver a repetir. Dios nos recomienda principios para que nosotros como sociedad podamos vivir mejor y sobre todo para que mejoremos como seres humanos. Pero si no los respetamos o decidimos ignorar esos principios, Él no condiciona su amor por medio de eso. Por supuesto que al contrario, el que se está condicionando somos nosotros, porque nuestras decisiones nos están impidiendo tener una relación con Él y sobre todo no tener una calidad de vida según el diseño que Él ha creado para nosotros, ¿no? Pero Él siempre nos recibe. Y Jesús mismo tuvo un discurso de amor, de tolerancia, de respeto para todos. Y a veces nos olvida esto, ¿no? Esta muletilla que eliminamos, ¿no? Ese para todos. Nunca fue exclusivo, sino siempre fue inclusivo con todos y recibió a todos. Y en primer lugar, Jesús amaba a los que no les caía bien, a los que no lo hacían bien. Y Jesús nos llama a eso, ¿no? Amar a lo primero a lo que no nos cae bien, a nuestros enemigos, a quien nos trata mal, a quien nos escupe. A quien no está haciendo las cosas correctas, Jesús nos dice, primero ámalo a Él. ¿Y sabes? Eso es lo importante. Entonces tenemos que reflexionar eso, porque tú, amigo, y yo, lo que necesitamos hacer es amar a los que se equivocan, a los que nos hacen daño, a los inmorales, ¿no? Que nosotros pensamos, a los colectivos despreciados y a las minorías que tal vez se equivoquen o decidan tener decisiones que para nosotros no son las correctas. Y ojalá podamos poner en práctica todo esto que estamos hablando. Pero, ¿sabes? Hemos hablado mucho. Y por eso queremos darte algunas conclusiones, algunas herramientas, consejitos prácticos sencillos para que tú puedas implementar en tu vida. Así que, si tú tienes alguna libretita, tú tienes alguna aplicación de notas, pues te recomendamos que ahora vayas corriendo a ella para que tú anotes esas pequeñas conclusiones y herramientas que te queremos dar. Sería bueno que empezáramos a poner en práctica la tolerancia, pero más que el respeto por las ideas y creencias del otro, que pusiéramos en práctica el mensaje de Jesús, que es amar a los que más nos cuesta. Y pronto se convertirán en nuestros amigos. Y el amor que expresó Jesús literalmente significa buscar el bien para la otra persona. Otro principio y consejito que puedes implementar a tu vida es que aunque las personas no actúen como nosotros creemos que es lo mejor, eso no nos autoriza y nadie nos ha dado la autoridad de despreciarlos y darles la espalda. Al contrario, como cristianos siempre tenemos el llamado de buscar construir un mundo de tolerancia, de respeto y de amor para todos, independientemente de qué preferencias o qué decisiones tomen. Y ahí, en ese contexto de respeto, ya podemos empezar a hablarles de nuestros principios y creencias. Pero primero hay que luchar para que todos los colectivos tomen las decisiones que tomen, tengan los derechos, el reconocimiento y el respeto de todo el mundo y principalmente de nosotros. Porque si en defensa de los principios nosotros creamos un mundo más intolerante, hemos perdido, nos hemos equivocado. Tenemos que ser pioneros en buscar la libertad de la persona como Dios lo hace, amarlos como son y recibirles. Y después, por medio de ese amor, buscarles, ofrecerles el mensaje de Jesús. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Amarlos, no importando qué decisiones tomen. Y ya después les contaremos realmente cuál es la inspiración de nuestro amor hacia ellos, que es Jesús, ¿no? Y yo creo que es ahí cuando pueden transformarse. ¿Alguna otra cosa, Narcis? No, lo has dicho, has hecho una conclusión muy buena, Josías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y sobre todo por aventarte con ese tema a veces tan complicado, pero estamos muy contentos de poder compartir este momentito contigo. Bueno, muchas gracias por llamarme de nuevo y espero que todo el que nos esté escuchando, que tú tomes realmente una decisión en favor de la tolerancia, en favor del amor de Dios y realmente pues que sea algo práctico y útil para todos nosotros. Bueno, hasta aquí este momentito que tomamos nosotros tres. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo y sobre todo por elegirnos y por clicarle al play. Mira, si tú quieres estar conectado con nosotros, por favor, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, mándanos un mensaje, cuéntanos qué te pareció y sobre todo, si tienes algunas otras inquietudes que podamos pues juntos reflexionar y probablemente llegar a respuestas. Recuerda que subimos un vídeo a nuestro canal de YouTube donde está conectado con este tema que hemos hablado. Y sobre todo en nuestro Instagram subimos un mapa mental, porque si algún día tú quieres compartir esta información, sería bueno que lo utilizaras, porque ahí te podrá dar ideas para poder compartir pues lo que has aprendido el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo nos vemos hasta el próximo antídoto. Hasta luego.